En esta segunda parte de la unidad 2 nos vamos a centrar en la microestructura de las fibras lignocelulósicas, en sus propiedades y también vamos a ver cuáles son aquellos recursos fibrosos que pueden ser empleados como material de refuerzo o de carga en las matrices poliméricas de materiales compuestos. Los polímeros naturales como la celulosa, las hemicelulosas y la lignina tienen propiedades muy diferentes de los polímeros sintéticos que se suelen emplear con mayor frecuencia como matrices de los materiales compuestos. La estructura y la anatomía que adoptan estos polímeros en la planta se pueden observar en esta figura. Estos polímeros hacen que los materiales lignocelulósicos sean materiales rígidos, fuertes, resistentes y que presenten también bajo peso, que sean livianos. La madera, un material estructural empleado durante milenios debido a sus buenas propiedades y también a su costo relativamente bajo. Las fibras lignocelulósicas pueden ser empleadas como refuerzo o carga, pero sin embargo, eh, en algunos casos la presencia de los biopolímeros como la celulosa y las semicelulosas eh, hacen que sean hidrofílicos y tengan tendencia a absorber la humedad, lo cual podría generar algunos problemas en el material compuesto. Por lo tanto, es importante comprender el comportamiento y las propiedades de estos materiales lignocelulósicos, su macro o microestructura, tanto en plantas, en especies madereras como plantas anuales, como son las fibras naturales. Y finalmente, a partir de estas propiedades, poder estimar su comportamiento en el material compuesto. El material fibroso lignocelulósico se puede extraer de diferentes tipos de plantas. Acá podemos ver la estructura de especies madereras y no madereras. Las especies madereras se caracterizan por un elevado porcentaje de material fibroso en su estructura, como vamos a ver más adelante, en tanto que las plantas anuales, las gramíneas, se caracterizan por ser un material bastante heterogéneo, con tener en su estructura del tallo eh, regiones con material no fibroso, conocido muchas veces como médula, y regiones donde se concentran, por ejemplo, la mayor parte de los haces fibrosos, haces vasculares, que son estas regiones verdes más oscuras. Entonces vemos que, digamos, hay una alta proporción en la sección transversal del tallo de material no fibroso. Después nos vamos a detener un poquito más en eso. La madera es un material bastante complejo, como podemos ver en estas figuras. Tiene una estructura porosa, fibrosa y anisotrópica. Según su origen botánico, se suele dividir en dos grandes clases: maderas de coníferas y maderas de latifoliadas. La anatomía de estas especies eh, se puede ver en esta figura. Las maderas de coníferas, como vemos aquí abajo, corresponden a especies tales como el pino, la araucaria y abetos. Y en el caso de las latifoliadas, incluyen a especies como el eucalipto, álamo, sauces, robles. La madera se compone principalmente de células huecas, células muertas, ¿no es cierto?, que tienen forma alargada, que están dispuestas paralelas entre sí a lo largo de la longitud del tronco. Estas fibras, vemos aquí, ¿no es cierto?, las diferentes secciones del tronco están ubicadas en la sección
transversal, longitudinal. Estas fibras están firmemente unidas entre sí y forman una estructura de todo el tejido de la madera. La longitud de las fibras va a depender de la especie y es muy variable. En el caso de las latifoliadas tienen aproximadamente una longitud promedio entre 1 y 1,5 milímetros, y en el caso de las coníferas están en la longitud promedio está en el orden entre 2 y 4 milímetros. Los diámetros también de las fibras es bastante variables, que estarían entre 15 y 45 micras. Podemos ver también la composición del material fibroso va a ser diferente si son especies de coníferas y latifoliadas. Hay una mayor proporción de fibras dentro de las estructuras de las coníferas. Las coníferas se denominan madera de fibra larga por la longitud, la elevada longitud promedio de las fibras, y cuentan en su estructura con una relativamente baja proporción de material no fibroso, como son las células de parénquimas y los canales de resinas. También vemos diferencias en el ancho de las fibras, dependiendo en qué época del año fue formada, digamos, estas células. Vemos estas diferencias en el tamaño de las fibras, o en el ancho, perdón, de las fibras, son los que marcan los anillos de crecimiento en el árbol. Vemos acá también en las latifoliadas, en esta zona más ampliada, que es un poco una madera más heterogénea, con una elevada proporción de material no fibroso, como son los vasos, que son material celular no fibroso que tienen un ancho mucho más grande que el de las fibras y una longitud bastante más corta comparándolas con la longitud de las fibras. También están presentes células parénquimas que son donde se almacenan los alimentos para la actividad biológica de las plantas. Entonces, estructuralmente podemos ver esta complejidad para ambas especies. Estos agujeros aquí dentro de la estructura de la madera latifoliada son estos vasos que vemos aquí, y está rodeada, ¿no es cierto?, por fibras. Vemos todo el tejido más claro son fibras, y esto que vemos acá cruzando, ¿no es cierto?, son estas células de parénquima. Bueno, como les decía, la madera es un material heterogéneo y bueno, según la especie vamos a encontrar diferentes contenidos de fibras y también diferentes longitudes. Otra cuestión interesante es que, bueno, las fibras durante la actividad biológica suelen estar en su interior llenas de agua y nutrientes para distribuir a lo largo de toda la planta, pero cuando termina su actividad biológica, bueno, estos espacios quedan como los huecos que vemos aquí. Las fibras que provienen de especies no madereras o fibras naturales se pueden clasificar en cuanto a su origen como fibras provenientes del tallo, fibras a partir de hojas, frutas y semillas, como vamos a ver. Hay varios tipos de fibras naturales que se encuentran disponibles en grandes cantidades y que pueden ser
usadas como refuerzo o carga en materiales compuestos. En el caso de las fibras que provienen del cultivo de plantas anuales, por ejemplo, el caso de las dicotiledonias herbáceas, como el lino, cáñamo y yute, ramio, o las monocotiledonias como los cereales, el bambú, la caña de azúcar. En estos casos el tallo suele ser un cilindro hueco, como vemos acá, como es el caso del bambú, o pueden tener una sección transversal del tallo llena, como es el caso de la caña de azúcar. El tallo suele estar formada por tabiques transversales, formando o separados, digamos, entre nodos e internodos. Los haces vasculares se distribuyen en dos planos, en círculos cerca de la periferia, como podemos ver aquí, del tallo, como es el caso también de las pajas de cereales y el cáñamo, o pueden estar dispersos en el parénquima a lo largo de la sección transversal. Como es el caso del maíz, la caña de azúcar, la palma. El tejido de parénquima constituye un material no fibroso o médula y el córtex suele contener los filamentos de fibra o haces fibrosos que están más hacia el exterior del tallo. El material que se usa como refuerzo en el material compuestos son estos filamentos de fibra o haces fibrosos. Dependiendo del tipo de planta, existen métodos para remover la médula o material no fibroso, como bueno, podrán ver en los videos que les compartí. Aquí podemos ver algunos ejemplos de fibras provenientes del fruto, como es el caso de las semillas de algodón, las vainas, como en el caso de la ceiba, o las cáscaras del fruto, como es la fibra de coco. También podemos encontrar fibras naturales provenientes de las hojas de las plantas, como es el caso del sisal, el henequen o la pita. Y después, bueno, otro tipo de fibras que se encuentran en el tallo son, como vimos anteriormente, las fibras madereras de coníferas y latifoliadas. Otras fibras son las que provienen de animales, como es el caso de la seda, lanas, pelos, también el cuero, y otras que provienen de minerales formados naturalmente, como las de estos en el amianto. Bueno, esta figura lo agregué para tener como un mapa conceptual de todos los tipos de fibras que podemos encontrar. Vemos que se clasifican en dos grandes grupos, que son las fibras naturales y las sintéticas. Dentro de las fibras naturales vamos a encontrar, ¿no es cierto?, a aquellas que provienen de animales, las lignocelulósicas y las minerales. Dentro de las lignocelulósicas vamos a encontrar aquellas que provienen, como hablamos recién, del tallo, las hojas, las semillas eh, y otras partes y otros tipos de fibras. Así que, bueno, meramente conceptual, me pareció importante que agregarla a la presentación. Centrándonos ya en la estructura de la pared de la fibra o microestructura, podemos ver que dentro de la madera vemos a las fibras fuertemente adheridas entre sí, formando una estructura rígida y resistente, una estructura compacta, altamente porosa, eso sí, como podemos ver aquí. Todas estas fibras dentro de la estructura de la madera están unidas entre sí por una lámina media constituida principalmente por el polímero de lignina, que sería el adhesivo o material adherente de las fibras entre sí. Vemos también
que la pared de la fibra se compone de tres subparedes, una pared primaria, una pared secundaria y una pared terciaria. Esta pared terciaria depende del tipo de especie, puede estar o no. Eh, Tiene un espesor muy delgado y se ubica cerca, alrededor del lumen. La pared primaria es una capa más externa y se forma durante el crecimiento de la célula. Está conformada por lignina, hemicelulosas y también por celulosa. En esta región la celulosa está formando microfibrilas con un orden, digamos, aleatorio. Después encontramos la pared secundaria, que abarca casi todo el resto del espesor de la pared de la fibra y se forma durante el proceso de deslinificación. A su vez, se subdivide en tres capas: la capa S1, la capa S2 y la capa S3. La capa S1 es una capa muy fina y contigua a la pared primaria. La capa S2 constituye entre el 60 y el 80% del espesor de la pared y la capa S3 es más cercana ya al lumen, y tiene un espesor muy pequeño como la capa S1. Por lo tanto, podemos decir que la capa S2 es la capa más importante de la pared fibrosa, ya que en ella se encuentra la mayor proporción también de celulosa, eh, que la celulosa, digamos, es el polímero que contribuye a la resistencia individual de cada fibra. ¿Por qué constituye la celulosa el elemento reforzante, digamos, de la pared fibrosa? Y esto se debe a este modelo, en cómo se representa, digamos, el ordenamiento de la celulosa, la hemicelulosa y la lignina dentro de la pared celular. Si pudiéramos tomar un pedacito aquí de la sección transversal de la pared secundaria, podemos ver que las cadenas de celulosa van a formar lo que se conoce como la fibrila elemental, por la unión, digamos, entre sí de cuatro moléculas de celulosa en cada uno de estos, de los vértices de este cuadrado. Se va a encontrar una de estas eh, cadenas ubicadas, ¿no es cierto?, longitudinalmente. Nosotros estamos viendo aquí desde la sección transversal. Forman estas fibrilas elementales que a su vez se van uniendo entre sí por el complejo hemicelulosa-lignina, para formar una estructura mayor que son las microfibrilas. Son ya paquetes de fibrilas elementales, y de esta manera, ¿no es cierto?, se van ordenando dentro de esta pared S2. Además de esto, estas microfibrilas de celulosa se van orientando longitudinalmente dentro de la pared S2, formando un ángulo fibrilar respecto al eje principal de la fibra. Y ese ángulo fibrilar también es característico de la especie. Cuando más orientado estén estas microfibrilas, es decir, cuando menor sea el ángulo fibrilar, más resistente va a ser, o mayor va a ser la resistencia individual de fibra, porque casi toda la carga que soporte la fibra va a ser absorbida eh, por estas microfibrilas. Sin embargo, si ese ángulo de orientación de las microfibrilas aumenta, vamos a ver que esa componente, digamos,
de la fuerza que va a ser absorbida por una componente longitudinal y otra transversal, y esto, digamos, hace que sean menos resistentes a soportar esfuerzos externos. Aquí abajo podemos ver un poquito más como esto que les comentábamos, cómo se forman estas fibrilas elementales. Acá vemos las cadenas del polímero de celulosa que van formando enlaces en el mismo plano, ¿no es cierto? Enlaces de tipo de puentes de hidrógeno entre los grupos OH y el hidrógeno, ¿no es cierto?, de las cadenas. Vemos que además forman enlaces intramoleculares, es decir, con las cadenas de celulosa que están en otros planos. Y esto genera este ordenamiento en regiones cristalinas y amorfas dentro de las microfibrilas. Aquí podemos ver, digamos, las zonas más ordenadas o cristalinas y las menos ordenadas, que serían las zonas amorfas. Bueno, esta sería, digamos, el modelo como se imagina que se organizan las moléculas de celulosa para dar esta característica de ser un polímero semicristalino, a diferencia, ¿no es cierto?, de, del polímero de hemicelulosas y lignina, que son polímeros amorfos. Y como ya habíamos hablado anteriormente, la característica, digamos, de las hemicelulosas se, se deben principalmente a que son cadenas con ramificaciones laterales, y en el caso el, de, de la lignina es un polímero tridimensional mucho más complejo. Como vamos a ver también dentro de esta estructura de la pared, bueno, está compuesta por la celulosa y la hemicelulosa, o sea, son polisacáridos ambos polímeros. Entonces podemos decir que casi el 80% de esa estructura de la pared está compuesta por estos dos polisacáridos. Bueno, respecto de la celulosa en sí, es un polímero es bastante estable, es un polímero lineal, altamente cristalino, por estas características que mencionábamos recién. Es un homopolímero formadas por unidades beta de glucopiranosa, por enlaces de tipo glucosídicos, con un grado de polimerización bastante alto. En promedio, el grado de polimerización podría decirse en torno a los 10.000. Es el componente principal que proporciona resistencia y estabilidad a la estructura de la pared fibrosa y por lo tanto a la madera. Presenta una alta cristalinidad, es, como decíamos, es un polímero semicristalino, tiene regiones cristalinas y amorfas. La celulosa forma estas microfibrilas que tienen en su estructura estas regiones cristalinas y amorfas, y las uniones entre las cadenas de celulosa se deben a enlaces de tipo hidrógeno inter e intramoleculares que se encuentran embebidas dentro de una matriz formada por el complejo hemicelulosas lignina. Estas microfibrilas de celulosas están orientadas en la dirección de la fibra y como les comentaba, ese ángulo que forman las microfibrilas es el ángulo fibrilar, que ese ángulo puede estar entre 5 y 20 grados respecto al eje principal de las fibras.
es una característica de cada especie. Bueno, principalmente eso, o sea, ya como vimos, ¿no es cierto? Además de la complejidad de la estructura de la madera en sí, vemos también la complejidad de la estructura de la pared de fibrosa, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta después para tratar de interpretar cómo esta complejidad puede afectar, ¿no es cierto?, a estas fibras como elementos reforzantes o de carga. Respecto de las hemicelulosas, podemos decir que es el segundo polímero natural más abundante después de las celulosas. Tanto la celulosa como las hemicelulosas, recuerden, son polisacáridos. Las hemicelulosas componen casi el 20 o 30% en peso de la madera. Son heteropolisacáridos porque están compuestos por diferentes tipos de monómeros. En este caso podemos ver aquí a la derecha que está compuesto por pentosas como la silosa y la labinosa, hexosas como la glucosa, la manosa y la galactosa. También como por algunos ácidos como ácidos hexurónicos o desoxihexosas, que pueden estar dentro como ramificaciones a lo largo de la cadena principal. Como decíamos, son heteropolisacáridos o heteropolímeros. En su estado natural, las hemicelulosas son amorfas, por esto principalmente debido a las ramificaciones laterales que tiene, que evita, digamos, que se produzca, genera un impedimento espacial que evita que se generen estos puentes de hidrógeno entre las diferentes cadenas principales, como vimos en el caso de la celulosa. Entonces, tiene una estructura amorfa con un grado de polimerización mucho más bajo, en el orden de 200 a 300. Son un conjunto de polisacáridos, como decíamos, ¿no es cierto? Muy diferentes a la celulosa, que solamente tiene la glucosa como unidad repetitiva. Además, recuerden que la celulosa es un polímero lineal. En el caso de las hemicelulosas es un polímero eh, eh, que tiene una estructura de tipo ramificada. Como les decía, hablamos en plural diciendo las hemicelulosas porque comprenden varias familias de polisacáridos. Aquí podemos ver cómo de manera simplificada se puede indicar cuál es la estructura de estas familias. Por ejemplo, los galactoglucomananos, formadas por glucosa, manosa, la cadena principal, y en las ramificaciones encontramos galactosa y también grupos acetilos. El glucomanano, formado por glucosa y manosa en la cadena principal, aravinoglucuronosilano, formados por una cadena principal de silano o de silosa, y con grupos de ácidos glucurónicos en las ramificaciones y arabinosas también en las ramificaciones. El glucuronosilano también, una cadena principal de silosa con grupos acetilos y grupos ácidos de ácidos glucurónicos en la cadena principal. Y el arabinogalactano con una cadena principal formada por galactosa con otras ramificaciones en la cadena principal. Bueno, decimos, ¿no es cierto?, que es entonces la hemicelulosa es un conjunto de polisacáridos y la proporción que se van a encontrar cada una de estas familias va a depender de las especies. En las coníferas van a predominar, ¿no es cierto?, los azúcares del tipo hexosas dentro de la cadena, dentro de los polisacáridos, principalmente galactoglucomananos o glucomananos también, eh, eh, otros tipos de polímeros con contenido silosa.
en su estructura, y en las latifoliadas y gramíneas, bueno, van a predominar los polisacáridos que tienen mayoritariamente silosa en su estructura, como son los ararinoglucuronosilanos y los glucuronosilanos. Después, aquí al costado pueden ver las principales diferencias entre la celulosa y las hemicelulosas respecto a la heterogeneidad. Bueno, la celulosa está formada principalmente por glucosa, en cambio la hemicelulosa está formada por varios tipos de monosacáridos. Después vemos que el grado de polimerización de la celulosa es mucho más elevado, en torno a los 1000 o 15.000 aproximadamente, y en el caso de las hemicelulosas entre 200 y 300 son cadenas mucho más cortas. La celulosa no presenta ramificaciones, en cambio las hemicelulosas sí. Bueno, cuestiones que tienen que ver con la solubilidad, también la estructura de la semicristalina de la celulosa hace que sea altamente resistente, en cambio las hemicelulosas son fácilmente hidrolizables. La celulosa puede adoptar una estructura cristalina, siendo un polímero semicristalino en realidad, y las hemicelulosas pueden tener, o tienen, mejor dicho, una estructura amorfa con baja cristalinidad, y hablamos de baja cristalinidad en el caso de que por algún tratamiento de hidrólisis se elimine alguna de las ramificaciones, y en ese caso ya es una hemicelulosa modificada que puede adoptar cierto ordenamiento y cristalinidad, pero suelen ser muy bajas. Y bueno, como dijimos, tiene una cadena lineal en el caso de la celulosa y una estructura ramificada en el caso de las hemicelulosas. En el caso de la celulosa no presentan grupos acetilo en su estructura, y en cambio las hemicelulosas pueden tener hasta entre un 10 y un 15% de grupos acetilos en su estructura. El otro polímero que se encuentra dentro de la estructura fibrosa del material lignocelulósico es la lignina. Es un polímero diferente de los que estuvimos viendo, que son la celulosa y las hemicelulosas, que tienen características de un polisacárido compuesto cuyas unidades, digamos, repetitivas son monosacáridos, azúcares. Bueno, en el caso de la lignina tiene una estructura completamente diferente. Es un polímero amorfo, aromático, heterogéneo, porque tiene 3 monómeros que se repiten dentro de esta estructura, y esos monómeros tienen una estructura aromática con una cadena alifática, como podemos ver aquí en este modelo general de la estructura monomérica. Es un polímero tridimensional y también tiene características de polímero reticulado. Aquí podemos ver un modelo donde se representa la estructura de la lignina de una planta de conífera, como es el abeto. Podemos ver, digamos, diferentes tipos de enlaces entre los diferentes tipos de monómeros. También tenemos que decir que dependiendo del tipo de especie va a predominar uno u otro monómero, y por lo tanto también esto, la predominancia de ciertos tipos de monómeros va a influir en la reactividad de la lignina o la estabilidad, digamos, del polímero. Entonces, podemos decir que el monómero que se repite dentro de la estructura del polímero de lignina es la unidad fenilpropano, y aquí vemos los 3 principales monómeros de lignina, donde vemos, digamos, que la principal diferencia entre ellos es el grupo metoxilo sustituyente dentro del anillo aromático.
Otra cosa interesante es los diferentes tipos de enlaces que presentan dentro de su estructura, desde enlaces de tipo éter hasta enlaces carbono-carbono. Para ir cerrando lo que vimos anteriormente sobre la microestructura de las fibras lignocelulósicas, podemos ver en esta figura, que es bastante visual, la estructura de la madera en gris, ¿no es cierto? La pared fibrosa que constituye la estructura de la madera. Y si pudiéramos sacar una fracción muy pequeña de la sección transversal de una de estas fibras y amplificar su tamaño, podríamos ver, ¿no es cierto?, esto que hablábamos anteriormente, cómo se compone la pared, donde las microfibrilas está actuando como un elemento reforzante dentro de una matriz formada por la hemicelulosa y la lignina. Hay unión química entre la hemicelulosa y la lignina que forman la matriz, pero no hay unión química con la celulosa. Sino ambos polímeros interactúan en la interfaz con las hemicelulosas por otro tipo de fuerzas, como vamos a ver más adelante. Otra cosa importante que tenemos que mencionar es que la composición química de las especies va a influir también, ¿no es cierto?, en sus propiedades, en sus diferentes propiedades, ya sean mecánicas, de recalcitrancia o reactividad. Por lo tanto, se puede hacer una diferenciación, digamos, entre materias primas que son madereras o materias primas no madereras, como por ejemplo el caso que los casos que estuvimos viendo de las fibras naturales. O las gramíneas, podemos decir que en el caso de las especies madereras tienen una alta fracción de carbohidratos, polisacáridos como la celulosa y las hemicelulosas, entre un 65 y 80% de su peso. En el caso de las materias primas no madereras, vemos que esta composición es menor, podría estar en torno a entre los 50 y 80%. En el caso de la lignina, se encuentra en mayor proporción en las especies madereras y entre un 10 y un 25% en las especies no madereras. Sin embargo, las especies no madereras suelen contener una mayor proporción de extractivos. Los extractivos son compuestos no estructurales de la pared fibrosa, pero que generalmente son metabolizados por las plantas para enfrentar o contrarrestar algunas actividades, por ejemplo, microbianas, de condiciones de crecimiento. Por estos extractivos, bueno, son un conjunto muy complejo de compuestos de bajo peso molecular que se van depositando en el interior de las células cuando mueren, dando color incluso a la estructura de la madera, olores, pero no son materiales que están estructuralmente dentro de la pared fibrosa. Podemos encontrar otros componentes también inorgánicos, principalmente las especies no madereras, que debido a que suelen ocluir algún silicatos, por ejemplo, dentro de su estructura proveniente del suelo, porque como vimos, ¿no es cierto?, tiene una estructura muy, muy porosa, diferente de la madera. Esto sería, digamos, las principales diferencias desde el punto de vista de la composición química. Y acuérdense también que en el caso de coníferas y latifoliadas también hay diferencias tanto en la composición de las hemicelulosas, ¿no es cierto?, y estructuralmente y también diferencias en cuanto a la estructura de la lignina. Eso es importante también que lo tengan en cuenta.
Además, ¿no es cierto?, de que eh, cuando hablamos de dimensiones, siempre las fibras naturales van a tener una longitud de fibra mucho mayor que las especies madereras y en el caso de coníferas y latifoliadas, bueno, vamos a encontrar que las coníferas son fibras largas y las latifoliadas se caracterizan más por ser de fibras cortas y bueno, ya mencionamos la dimensión eh, anteriormente.